Muy buenas tardes. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Todavía desde nuestro hogar de residencia, porque hasta este momento todavía no nos autoriza el gobierno federal a reunirnos en nuestros templos. El día de ayer hablé con la máxima autoridad del gobierno federal, que es el licenciado Ravid Ajar, y él me decía que me iba a informar. Hasta este momento todavía no tengo la información, pero según las autoridades federales, a partir del próximo domingo se pueden abrir los templos. Según las autoridades de la Ciudad de México, hasta después en 15 días, porque estamos en semáforo color naranja, pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que todavía hay que esperar. Entonces, yo les pido, en el nombre de Jesucristo, que estén atentos en las redes sociales. Les estaremos confirmando si efectivamente vamos a estar teniendo culto en el templo o continuamos compartiendo la bendita palabra de Dios en línea. En esta linda tarde, Dios me ha dado una bellísima palabra que está en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11, versículo número 6. Repito la cita. Epístola a los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 6. Dice así la bendita palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repito la cita y le invito a usted, si es cristiana, cristiano, que abra su Biblia y la lea conmigo. Si usted es una persona inconversa, escuche la palabra de Dios. Abra su corazón. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje de bendición para su vida, que le va a ayudar a resolver problemas personales, conyugales, económicos, físicos, académicos, de toda índole. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Repito la cita, Hebreos 11, versículo número 6. Dice así la bendita palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí dice la Biblia que hay solamente un pecado que Dios no perdona, y es precisamente la incredulidad. Cuando la Biblia dice pero sin fe es imposible agradar a Dios, estamos hablando de personas incrédulas que no creen en Dios, no creen en Jesucristo como Emmanuel, como el Salvador del mundo, no creen en el Espíritu Santo como el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, misericordioso y compasivo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Quizás podemos carecer de dinero, pero eso realmente no le interesa a Dios, que es indispensable para agradarlo. Le agrada a Dios que ofrendemos y diezmemos en la iglesia donde nos congregamos o cuando nos congreguemos, pero Dios no rechaza a una persona que no tiene dinero. Él dice: venid a mí los que estáis cargados, cansados, trabajados, yo los haré descansar. Jesucristo no cobra.
por bendecir a la humanidad. Jesucristo no cobra por perdonar pecados. Jesucristo no cobra por hacer milagros, prodigios y maravillas. Abra su corazón y reciba la palabra de Dios que en esta linda tarde-noche tenemos preparada para usted. Tengo 3 ejemplos que nos hablan de lo que es la fe que agrada a Dios y cómo Dios bendice a las personas sin importar el credo, sin importar su estatus económico, social, político. Esas cosas no impresionan a Dios, no son necesarias para agradar a Dios. El primer ejemplo lo vamos a ver en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Repito la cita. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Abra su corazón y reciba la bendita palabra de Dios. Dios le ama y tiene planes de bendición para su vida, para su matrimonio, para su familia, para sus hijos, para su negocio, para su escuela. Dios es bueno y siempre tiene planes de bendición para nosotros. Aquí vamos a descubrir en este precioso pasaje de la Sagrada Escritura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 11, una bellísima enseñanza, cómo Dios bendice a una persona por la fe que tienen sus amigos. Dice así la palabra de Dios. Entonces entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificando a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa así. El tema que estoy desarrollando en el nombre de Jesucristo, bajo la gracia del Espíritu Santo, se denomina: pero sin fe es imposible agradar a Dios, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Observe cómo estas personas, 4 de ellas, llevaron a un amigo que estaba paralítico, y Jesús no vio su estatus académico,
político o económico, ni siquiera físico. Lo que ve Jesús es la fe. Y vio la fe de los 4 caballeros, personas, amigos que llevaban aquel paralítico. Y les dijo, al ver la fe de ellos, versículo número 5, al ver Jesús la fe de ellos, Jesucristo no vio cómo iban vestidos. No les dijo de qué universidad son egresados. Tampoco les dijo qué auto tienen. Tampoco les preguntó, ¿eres soltero, casado, viudo, divorciado? Todas esas cosas no le interesan a Jesús. A Jesús lo que le interesa es la fe que usted tiene y que yo tengo, y que viene por el oír la palabra de Dios. Estos 4 amigos del paralítico seguramente habían escuchado ya de Jesús, que Jesús, el Hijo de Dios, tiene poder para levantar paralíticos, sanar ciegos, sordos, resucitar muertos, limpiar leprosos. La fama de Jesucristo corrió por todo Israel y aún fuera de Israel. Por eso venían multitudes para pedir un milagro, como lo vamos a ver más adelante. Aún autoridades romanas. Recordemos que hace 2000 años y fracción, cuando se dieron estos hechos, se vivía bajo el régimen de Roma. Era el imperio que dominaba todo el mundo conocido. Israel estaba bajo el dominio de Roma. Tenía algunas libertades, pero ellos tenían que pagar impuestos al César. Por eso Jesucristo reconoció y dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Reconoció que había que pagar tributo, impuesto al César. Usted y yo debemos de pagar impuestos. Si usted tiene un negocio, debe de pagar impuestos. Si usted es persona física con actividades empresariales, debe de pagar impuestos. Si usted es una persona física que trabaja por su cuenta, debe de pagar impuestos. No pagar impuestos es robar a Hacienda, al SAT. Y esto es un pecado delante de Dios. Si nosotros tenemos alguna actividad laboral, debemos de pagar impuestos. Aquí dice la Biblia que Jesús vio la fe de estos 4 amigos. Y dice en el versículo número 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Me impresiona mucho 2 palabras que dice Jesús. Primero, hijo. Una persona que nunca había visto. Una persona enferma. Una persona que necesitaba un milagro, sanidad. Una persona que seguramente había sido discriminada por su condición física. Me impresiona cómo Jesús, con su palabra, le da consuelo, le da fortaleza. Hijo, lo reconoce. La paternidad que tiene sobre él. Y es muy importante que usted también sepa que usted es hija e hijo de Dios. Porque la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, cuando Jesucristo le dice al paralítico, la primera palabra con que se comunica, se conecta, se relaciona con él es
hijo. Y la segunda, tus pecados te son perdonados. Jesucristo no le dijo, eres borracho, mereces el infierno, eres drogadicto, mereces el infierno, eres adúltero, fornicario, mereces el infierno, eres defraudador, eres ladrón, cualquier pecado que usted quiera mencionar. Jesucristo no condenó a este paralítico, sino le dijo, tus pecados te son perdonados. Primero lo reconoce como hijo y después tus pecados te son perdonados. ¿Qué pecados? Todos. Chicos, medianos o grandes. Para Dios no hay tamaño de pecado. Es por eso que le invito para que usted abra su corazón y si no tiene a Jesucristo como Salvador y Señor, lo reciba. Simplemente tiene que repetir, Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por mí. Derramaste tu preciosísima sangre por mí que soy pecador. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre y cambia mi vida. Si usted hace esta pequeña y sencilla oración, que es poderosa, porque se hace en el nombre de Jesús, entonces usted pasa de criatura a hijo de Dios. Y Jesús le perdona todos sus pecados, como lo hizo con este varón cuando le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto no les gustó a los religiosos, no les gustó a algunos escribas. Hay gente que no le gusta cuando nosotros dejamos la vida sucia de idolatría, de inmoralidad, de vicio, de corrupción, de violencia, y vamos a la casa de Dios a adorar y a escuchar su santa palabra, a servirle. Y empiezan como estos escribas, como estos fariseos, que empezaron a cavilar en sus corazones, pensando que Jesucristo no se daría cuenta y que probablemente, como en el caso de Nicodemo, le decía, maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, la hipocresía, la falsedad, la adulación de los escribas era algo común cuando estaban frente a Jesús, Emmanuel, el Dios Todopoderoso. Jesucristo no necesita escuchar físicamente nuestra voz para enterarse de lo que decimos. La Biblia dice, todavía no está la palabra en nuestra boca y el Señor Jesucristo ya la conoce. Por eso Él sabía lo que estos escribas estaban en sus corazones cuestionando a Jesús, cavilando y diciendo, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En eso tenían razón, de que solo Dios puede perdonar pecados, pero no es ninguna blasfemia. Ellos no reconocen a Jesucristo como Emmanuel, como Simón Pedro, que cuando vio el poder de Jesús para obtener una gran pesca, cayó de rodillas y lo primero que le dijo, apártate de mí que soy pecador. Reconoció su divinidad y confesó sus pecados. Estos fariseos, escribas, judíos, no actuaban de esa manera. Actuaban de una manera hipócrita. Por eso Jesucristo le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico,
A ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La fe que obra milagros es una fe que actúa. Si estos 4 amigos del paralítico no rompen aquella barrera que les obstaculizaba acercarse a Jesús, podían haber dicho, está muy lleno aquí el hogar en Capernaum, donde Jesús está predicando su palabra. Otro día venimos. No. Cuando se tiene fe que agrada a Dios, entonces empezamos a buscar, empezamos a tocar, empezamos a llamar. Porque la Biblia dice, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Esto no falla. Son leyes divinas. Ellos empezaron a buscar y el lugar que ellos encontraron más adecuado era el techo, y levantaron el techo y empezaron con unas cuerdas a bajar al paralítico de Capernaum. Había decisión, no había cobardía, había determinación, no había conformismo. Cuando hay fe en Dios, caminamos, no nos quedamos estáticos. Si usted tiene fe en Jesucristo, tiene que caminar, tiene que empezar a dar pasos, pedir la guianza del Espíritu Santo, y Él le va a dar la bendición, la victoria que Él tiene preparada. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si estos 4 amigos se hubieran quedado platicando con aquel paralítico en su casa, eso no es fe. Hubieran dicho, hemos oído de alguien que tiene poder para sanar paralíticos. Hemos oído de alguien que tiene poder para sanar ciegos y sordos. Hemos oído de alguien que limpia leprosos, resucita muertos. Pero ¿y eso qué? No basta. Tienen que hacer algo. Un acto de fe es empezar a caminar hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. San Pablo dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Repítalo conmigo. Certeza y convicción. Certeza de ciertísimo, de que no hay duda. Convicción en su corazón. Usted sabe, usted cree, usted está seguro, tiene esa convicción, tiene esa certeza. Eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos 4 amigos tuvieron certeza y convicción. No se quedaron en la casa del paralítico platicando sobre los hechos portentosos de Jesucristo, los milagros de Jesucristo. No, dijeron, nos han platicado, o lo hemos visto, o lo hemos oído, pero ahora lo vamos a experimentar. La fe en Dios es algo que debemos experimentar todos los días de nuestra vida, porque la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Crea usted que el Señor Jesucristo tiene planes maravillosos para su vida. Lo que necesita usted es fe. Y esa fe no basta con que usted diga en esta hora, yo creo. No. Terminando de escuchar este precioso pasaje, esta preciosa predicación, este precioso mensaje de Dios, usted tiene que actuar. No se quede estático. Usted tiene que ser una persona decidida, con determinación,
debe tener esa certeza, esa convicción. Nada debe de cambiar su decisión. Camine hacia Jesús. Él lo va a bendecir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este paralítico no tenía la fe, pero sus amigos sí. Y eso agradó a Dios. Eso es algo maravilloso. Como la gracia de Dios alcanza a las personas que están cerca de nosotros por la fe. Por eso en el libro de los Hechos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora habla no solamente de usted, sino también de toda su familia. Entonces, es lo mismo que sucedió en Capernaum. Jesús vio la fe de ellos, que se subieron al techo de la casa, que desprendieron el techo y bajaron a aquel paralítico. Y cuando vio Jesús la fe de ellos, les dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. En esta tarde noche maravillosa que Dios nos da, de igual manera se dirige a usted: hijo. Él le reconoce a usted como una hija, como un hijo de Dios. Tus pecados te son perdonados. Quizás papá, mamá, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, los abuelos, los nietos, quién sé, no sé quién. Ellos no nos perdonan. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, la Biblia dice: Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Abra su corazón a Jesucristo y deje que su presencia le llene en esta linda tarde. Y usted empiece a caminar con esa fe que Él nos da. Vamos a ver un segundo ejemplo. El tiempo ha avanzado. Tengo 3 ejemplos. No sé cuál de los otros 2 comentarlo. Voy a irme por el tercer ejemplo, porque el segundo también es maravilloso. Pero el tercero nos habla de cómo se puede tener fe siendo una autoridad militar y de un imperio pagano. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo número 7, versículo 1 en adelante. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Otra vez Capernaum. Y el siervo de un centurión, un militar romano, un centurión es alguien que tiene un equipo de 100 militares subordinados a él. Es un centurión a quien quería mucho. Estaba enfermo, un colaborador, y a punto de morir. Qué situación tan delicada. Yo doy gracias a Dios que en Confraternice trabajan personas que amo mucho, que tengo mucha gratitud. Aquí en mi hogar trabajan personas que amo mucho, que tengo mucha gratitud. Su trabajo es muy valioso. Ellos son muy importantes en mi vida, en mi esposa. Este centurión dice que amaba mucho a una persona, a un trabajador, a uno de los 100 militares que tenían bajo su autoridad. Estaba enfermo y a punto de morir. Estaba agonizando. ¡Qué desesperación! Seguramente ya lo había llevado a los mejores médicos y no habían podido resolver la enfermedad. Era una enfermedad incurable. Podemos gastar todo el dinero en enfermedades, en médicos, en hospitales, pero hay el momento en que los médicos dicen: hasta aquí llegamos. De aquí en adelante, solo Dios.
hace milagros. Por eso yo creo que este militar, este centurión romano, tenía ya la convicción de que no se podía hacer nada por su trabajador. Estaba agonizando, ya había gastado en los mejores médicos, pero había oído de Jesús, quien nació de María, la Virgen, por obra del Espíritu Santo, estando con José. Y dice la Biblia, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Qué lindo, ¿verdad? Los judíos colaborando con el centurión. Aquí dice más adelante, ¿por qué colaboraban con el centurión los judíos? Si para los judíos el centurión era un personaje inmundo, ¿por qué lo apreciaban? ¿Por qué tenían gratitud? Escuche, por favor. Versículo 4 de Lucas, capítulo 7. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto. De por sí los judíos, en aquel tiempo y en hoy, la gran mayoría, 99.99, rechaza a Jesús como el Mesías, como Emmanuel, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el alfa y el omega, la luz del mundo, el deseado de las naciones. Silo es Jesús. Los judíos, antes y hoy, han rechazado a Jesús. Pero ahora un militar romano les pidió que fueran. Debió haberles costado mucho trabajo ir a rogarle a Jesús que hiciera algo por un conocido, el militar romano. Es digno que le concedas esto. ¿Por qué es digno? Vea lo que dice la Biblia. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¡Oh, qué cosa tan hermosa! El centurión es digno porque ama a Israel. ¿Usted ama a Israel? Yo todos los días, muchas veces, oro por la salvación de Israel, por la paz de Jerusalén. Pero también dice la Biblia, nos edificó una sinagoga. Yo doy gracias a Dios que me ha permitido construir muchos templos aquí en la Ciudad de México, Príncipe de Paz. No teníamos dinero para levantar este edificio de 4 niveles y un día se recogió una ofrenda de 300 pesos y yo le dije a un niño, haz la oración cuando tomamos el pasaje de la Biblia, cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, y oramos creyendo en Jesús y su palabra. No pasó una semana cuando un empresario me contrató como su abogado porque él tenía un problema con una institución bancaria de Estados Unidos. Y yo le dije a ese empresario, yo puedo tomar su asunto, te cobro 1.250.000 pesos. Y él aceptó y me pagó. Yo no di el diezmo para Dios, ni el 20%, ni el 30%, ni el 40%, ni el 50%. Muchas personas se conforman con dar el diezmo. Yo creo que eso empobrece, porque Jesucristo dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. El que siembra mucho, no el diezmo, mucho cosecha. Y el que siembra poco, poco cosecha. Poco puede ser el diezmo, o menos del diezmo, o más del diezmo. Rompa esa barrera del diezmo. No se limite. Que el Espíritu Santo le enseñe a dar, como dice el Nuevo Testamento, a sembrar mucho. Este centurión
amaba a Israel, pero también le construyó un templo. ¡Qué hermosa experiencia! También Dios me permitió construir el primer templo en San Juan Chamula, Chiapas. Ahí doné también otro $1,000,000 para construir un preciosísimo templo de lujo y una escuela. ¡Qué hermoso! Cuando dice la Biblia, ama a nuestra nación, es digno, porque nos construyó un templo. Oh, muchas gracias, Señor Jesús, porque me has dado a mí también esa bendición, ese privilegio. Amo a Israel. Todos los días mi oración es: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, bendice y salva a tu pueblo Israel. Trae la paz a Jerusalén. Derrama tu Santo Espíritu sobre toda la casa de Israel, para que ellos tengan la revelación divina y reciban, crean en Jesucristo como Señor, Salvador, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, el Mesías prometido, Emmanuel, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Yo entiendo perfectamente bien los argumentos que daban los judíos para que Jesús fuera conmovido y hiciera el milagro de sanar a aquel trabajador que estaba muriéndose. Ama a nuestra nación y ha dado dinero, mucho dinero. Cuando damos dinero para Dios, Él toma nota. Como le dijo aquel personaje celical a Cornelio: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria. ¿Qué quiere decir? Hay un libro de memorias. Hoy ofrendó el diezmo, menos del diezmo. Hoy ofrendó más del diezmo. Ya cree. Y cuando Cornelio necesitaba la bendición de Dios, Dios envió ángeles, seres celicales. Por eso es que ese día que cobré 1,250,000 pesos, no di el diezmo, ni el 20, ni el 30, ni el 50%, di el 100%. El 100% de los honorarios por los servicios profesionales que le presté a este empresario. Igual en Chiapas, igual en las montañas totonacas, Dios me ha dado el privilegio de apoyar la construcción de templos. Por eso entiendo lo que los judíos le dijeron a Jesús: ama nuestra nación, es digno, y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Esto le gustó mucho a Jesús. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Soy pecador, le estaba diciendo. Tú eres santo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, qué cosa tan maravillosa, y mi siervo será sano. El moribundo, qué fe tan extraordinaria. Esto conmovió a Jesús. Si de por sí Jesús ya estaba en su voluntad la determinación de ir a sanar, cuando escuchó: ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga, Jesús se dispuso a ir. Pero cuando venía en camino, el centurión mandó colaboradores: solo di la palabra, no soy digno de que entres a mi casa, soy pecador, tú eres santo. Esto agradó sobremanera a Jesús. Jesús dijo en ese momento, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto dice la Santa Biblia.
esto hoy se cumple. Tengo 66 años de edad y 44 de ser un sirviente de mi Señor y Salvador Jesucristo. Sé lo que es tener fe en Dios. La fe de aquellos 4 amigos del paralítico y la fe del centurión. Sé lo que es amar a Israel. Sé lo que es construir templos, escuelas. Sé que todo ello agrada a Dios. ¿De qué sirve que tengamos el dinero y no lo compartamos para Dios y su obra, para los pobres? He sembrado en las comunidades indígenas y le doy gracias a Dios por ello. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Abra su corazón y en este momento repite esta oración que yo voy a hacer desde lo más profundo de su corazón. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, he oído tu santa palabra y la creo, como aquellos 4 amigos del paralítico de Capernaum, como aquel centurión. Solo di la palabra. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por la salvación que nos has dado. Ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador, mi Señor, mi bautizador con Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor Jesús, por el trabajo, por la prosperidad espiritual, académica, política, económica, por todo lo que me has dado. Según Deuteronomio 1:11, 1000 veces más cada día. Lo creo, como el centurión. Di la palabra, tú ya dijiste la palabra, 1000 veces más. Lo creo, lo abrazo, lo confieso, lo saludo y lo confieso. En el nombre de Jesús, 1000 veces más. Recíbalo usted también. Si usted hizo esta oración, también es para usted. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea con usted.